Muy buenas noches. Qué gusto saludarlo en un programa más de Incursionando. Leonardo, ¿cómo estás? Encantado, Verónica. Un saludo, por supuesto, muy cordial a nuestro auditorio. Claro que sí, y hoy con un programa muy interesante vamos a hablar de 40 años de relaciones México-España y los invito a ver una cápsula introductoria sobre el tema. El 28 de marzo de 1977, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Marcelino Oreja, y el canciller de México, Santiago Roel, relanzaban en París una relación institucional que había sido interrumpida cerca de 40 años durante la dictadura de Francisco Franco. Sin embargo, los lazos con la República Española se mantenían. Durante este periodo, una de las muestras de apoyo más notables al gobierno republicano español por parte de su similar mexicano, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas, fue el recibimiento en el país de 456 niños víctimas de la guerra civil en ese país y que fueron alojados en Morelia, en el estado de Michoacán. Además, tras la Guerra Civil Española, en la que resultó victorioso Franco, y el inicio de la dictadura que concluyó hasta su muerte, México alojó al gobierno republicano en el exilio para mostrar una vez más su negativa a reconocer la legitimidad del régimen franquista. A partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, se han creado diversos mecanismos de cooperación encaminados a favorecer el acercamiento de los dos países en todos los ámbitos. En 1977 se creó la Comisión Mixta Intergubernamental España-México. En 1990 se firmó el Tratado General de Cooperación y Amistad entre España y México, además de un acuerdo de cooperación económica y financiera. Y en 2007 se firmó una declaración para la profundización de la asociación estratégica. Y nos acompañará el doctor Mario Ojeda, un gran conocedor del tema. Te propongo, Verónica, que veamos su trayectoria. Doctor Mario Ojeda Revá, especialista en relaciones de la Unión Europea. Es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También cuenta con maestría en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, es doctor en Ciencia Política por la London School of Economics and Political Science de Londres. Profesionalmente, se ha desempeñado como coordinador del posgrado de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También fue coordinador de investigación del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la misma institución, así como del Centro de Estudios Políticos de la máxima casa de estudios. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Mexico and the Spanish Civil War, Domestic Politics and the Republican Cause, La Política Internacional, tomo 5, de México Contemporáneo, México en el Mundo 1930-1960 y México y la Guerra Civil Española. Pues un placer, doctor Ojeda, que haya aceptado Leonardo, nuestra invitación. muchas gracias por la invitación. Verónica, muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí con nosotros y para platicar de este tema tan interesante y relevante en la relación de México y España, por muchos aspectos que platicaremos. Pero para entrar en materia, me gustaría preguntarte, Mario, se dice que estamos festejando, conmemorando el 40 aniversario del establecimiento de relaciones entre México y España, y mucha gente, digamos, piensa o dice, bueno, pues se rompieron antes, no existían, o qué es lo que había en todo caso antes, y por qué empezamos a contar este establecimiento de relaciones oficiales, digamos, a partir del 28 de marzo de 1977. ¿Qué hubo antes? Bien, pues efectivamente no hubo tal ruptura. El gobierno de Lázaro Cárdenas se limitó a no reconocer al gobierno a la dictadura del general Francisco Franco. 6 años más tarde, en 1945, se proclama la República en el exilio y el sucesor de Cárdenas, el presidente Manuel Ávila Camacho, le concede extraterritorialidad al Salón de Cabildos del Ayuntamiento del Distrito Federal para que las Cortes en el exilio sesionen y proclamen la República. Durante 39 años, un poco más, 40 años, el gobierno de México, sucesivos 7 presidentes, 7 gobiernos, se negaron a reconocer al gobierno de Franco y mantuvieron este reconocimiento de una república que crecientemente pues fue volviéndose una entelequia, una ficción que no gobernaba sobre ningún territorio. Entonces lo que hubo más bien fue el establecimiento, bueno, primero se cancelan las relaciones con la República Española para establecerlas con el Reino de España.
claro. Es lo que Es estamos. lo que ocurrió en 77. En 77, sí. Pero a ver, pregunta, Tienes- tú has escrito un libro que es la referencia en la relación México con la República, pero te pregunto, en las relaciones de México con el franquismo, ¿hay todavía cosas ocultas? Por ejemplo, México en algún momento pudo haber reconocido, que no es usual tampoco que México reconozca o se pronuncie sobre ningún régimen, pero hay partes ocultas de la relación entre el gobierno mexicano y el franquismo que valga la pena destacar para que ya entremos posteriormente a lo que han sido los últimos 40 años, Mario. Claro, bueno, las relaciones diplomáticas se cancelaron, lo cual no significó que terminaran las comerciales, las económicas, las culturales. Sí. Venían toreros españoles a México, toreros mexicanos iban allá, empresarios, Cantinflas tuvo un gran auge. Jorge Negrete, Claro, Los claro. Panchos, Sarita Montiel, lo que tú quieras, coproducciones cinematográficas incluso. Las relaciones Época dorada. comerciales no se cancelaron nunca. Hubo, bueno, en tiempos de Miguel Alemán se especula con la posibilidad de que se reanuden las relaciones. De hecho, José Vasconcelos funge como una suerte de agente oficioso, porque él va a un congreso de literatura en Madrid y le entrega un informe confidencial al presidente alemán sobre la situación en España, en el que recomienda que pues, se termine con lo que él considera que es una ficción ridícula, que es reconocer esta república y que se reanuden las relaciones. Pero presionado quizá por el propio establishment político mexicano, en especial el general Cárdenas, Alemán no se atreve a dar ese paso. Y los vecinos no presionaron. Cuando Estados Unidos pone las bases en los principios de los 50 en España y reconoce de facto que el régimen del general Franco se va a quedar ahí, o sea, después de la esperanza que cayera, después de la guerra, ¿no hay en algún momento una presión hacia México de decir, a ver, te estás quedando quijotescamente solo con ese tema? No, yo creo que por parte de Estados Unidos hubo ese respeto, esa autonomía relativa de México en ese tipo de temas que para Estados Unidos no eran Prioritario, relevantes. ¿no? Exacto. Pero sí es una época interesante y Leonardo mencionaba, y recomiendo mucho a nuestro auditorio, el libro de México y la Guerra Civil Española de Mario Ojeda, que justamente tiene esta parte como de descubrir como, ¿no?, el lado no platicado de la relación o de la interacción, digamos, entre México y España en ese momento histórico. Me parece que poniendo justamente, ¿no?, de relieve cosas que a lo mejor no se sabían, sin quitarle la parte pues muy luminosa de la acogida al exilio republicano, que creo que eso no se discute, pero incidencias interesantes como la parte de el acercamiento también hacia Trotsky cuando se le da el asilo, también mete un poco de ruido, ¿no?, en las relaciones, ¿no?, con Rusia, el papel que jugaron incluso mexicanos también allá durante la Guerra Civil. O sea, haces una serie ahí de narraciones, sí, muy interesantes y que me parece que también ayudan justamente a poner en perspectiva esta parte, ¿no?, de la historia, ¿no? No, pues gracias, Verónica, te agradezco. Pues yo quisiera decir, bueno, que una cosa que hay que señalar es que inmediatamente antes del establecimiento de relaciones, se da una nueva crisis. Cuando Franco, bueno, en los estertores agónicos de su régimen, firma las sentencias de muerte de 5 vascos, ¿sí? Sí. militantes Sí. de ETA, que son fusilados, y sigue una condena internacional. Es decir, el régimen franquista termina como comienza, ¿no?, en medio de la condena internacional. Pero Echeverría lleva esa condena mucho más allá, ¿no?, porque pide incluso la expulsión de España del seno de Naciones Unidas. Y entonces ahí sí, bueno, Echeverría ya lleva al extremo delirante de cancelar las comunicaciones telegráficas, prohíbe los vuelos de Iberia a México y los de Aeronaves de México a Madrid, se suspenden los barcos españoles, no pueden atracar en puertos mexicanos, una Se cosa. queda Serrate en México. Sí, Exacto. se lleva la crisis, sí, exacto. Pero a hasta ver, la casi retomando lo ruptura, de sí. tu libro y retomando esa parte de Echeverría para ya arrancar en los Sí. últimos 40 años, ¿se puede hablar de una, como se habló en algún momento de alguien muy querido por ti, de la relación especial México-Estados Unidos, de una particular relación México-España? Porque hay muchas cosas que no hemos hecho con otros países, tú lo describes ampliamente en ese periodo, y yo siento que esas actitudes, por ejemplo la de Echeverría,
No, también la tuvo con Chile. Pero decir que España no era una democracia, no sé si México era una democracia entonces, pero se le llenaba la boca diciendo, a ver, no es un país al que yo pueda efectivamente admitir en la ONU, y sentía que tenía la autoridad moral para decirlo, como si de alguna manera la relación con España no fuera con un país ajeno, Mario. No sé si me explico. Sí, no, efectivamente. Bueno, pero es que también ahí está la contradicción, quizá lo que en el régimen, ¿no? Del régimen, de, bueno, esta exaltación del indigenismo en la negación de la herencia española, ¿no? Es decir, la Revolución Mexicana es hispanófoba al principio, ¿no? Y nacionalista, y una manera de construir una nación es la afirmación por la negación del otro, ¿no? Esto cambió con Calles, es decir, hay un acercamiento con una España que se ve diferente, ¿no? Es una república de trabajadores, es una república laica, que quiere hacer una reforma agraria, que está reivindicando el discurso de la Revolución Mexicana, que no tiene nada que ver con esa España de pandereta, de los gachupines, del explotador, del abarrotero. La España que coincide con el discurso revolucionario. Efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en esos últimos estertores también de ese régimen revolucionario mexicano, pues Echeverría todavía bandera esa idea del indigenismo, etcétera, pero también, bueno, habrá que decir que... Entonces, se sentía con ínfulas para meterse en un tema español. O sea, Claro. no sé si lo hubieran hecho con cualquier otro país. No, bueno, sentía un margen de maniobra, pero también hay que verlo retrospectivamente. Yo creo que, bueno, al menos ritualmente se celebraban elecciones cada 3 años en México, y digo, al menos había 4 partidos de los cuales sabemos que 2 eran. Pues sí, exacto. Sí, cuando en el 76 no hubo candidatos opositores, sentirte, poco fuerte, ¿no? Bueno, ahora, el tema también de que España no era la potencia que después llegó a ser, bueno, también era... No, de acuerdo. No, pero sí, yo sí ahí quiero matizar. Ayer Ricardo Cayuela, en la presentación de una revista, dijo exactamente lo mismo, de que no hubo candidato en 76, pero eso fue una disputa interna del PAN, no fue claro, no hubo no una prohibición Sí. de... No hubo. Más bien ellos son los que no fueron, de ¿no? ahí desencadena la reforma Reyes Heroles. Sí. Exacto. Exactamente. Pero entonces, bueno, digo, puestos, pues, ¿era más democrático México o menos dictatorial? Era una ¿no? dictadura, ¿no? Sí. Claramente. Exactamente. Lo Por que no sé menos si no era. nos hubiésemos atrevido a darle cabeza a cualquier otro país, ¿no? Exacto. Aunque Por tuviera un alguna- régimen abiertamente dictatorial. Digo, no creo Por que ahora alguna lo razón. haríamos con China o con Rusia, ¿no? Dile a decir a Putin, señor, tiene usted una concentración de poder inadmisible. Lo dudo seriamente. Retomando lo que dice, cierta prensa española habla de México como si México fuera Uganda y como si ellos fueran Suecia también, ¿estás de acuerdo? Ahora volvemos sobre eso, ¿no? Que ya son los tiempos. Que ya Además, es el tiempo que corre. Es interesante ver cómo el paralelo que se estableció en ese momento, claro. me decía Roberta Layuz en Sí. una conversación que tuve con ella, con motivo de estos 40 años, por alguna razón nos gustó vernos como los dos países que tenían como una primavera, ¿no? Un exacto. resurgimiento, y emparentamos la ley Reyes Heroles con la transición española. Así es. Bueno, hoy efectivamente tenemos dos realidades muy diferentes, ¿no? A nosotros nos tomó mucho más tiempo, ¿no? Establecer un sistema pluripartidista eficaz. Digo, pues esa ley efectivamente introdujo al PSUM, introdujo al PDM, los sinarquistas, los 2 grupos que habían estado históricamente vetados, ¿no? Pero pues nos tomó más tiempo y ellos sí, bueno, nos rebasaron, ¿no? Es paradójico que de esos primeros 25 años nos rebasaron de una manera espectacular. Pero esta idea de que íbamos a volar o que íbamos a ser de un pájaro las 2 alas, México y España, es una chiflazón de López Portillo. ¿De dónde salió eso? Pues efectivamente, sí, yo creo que, bueno, hubo muchas esperanzas, cambiaron también las circunstancias. Yo creo que ellos, a partir del triunfo de Felipe González, pues dieron toda su prioridad al ingreso a la entonces Comunidad Económica Europea. Sí. Se olvidaron de América Latina, pese a que, bueno, pues hay momentos. Mitterrand le dice a Felipe González, si Francia tuviese una América Latina, lo que no haríamos, como en un tono de reproche, ¿no? Y paradójicamente, bueno, yo creo que también ahí ellos se olvidaron un poco de América Latina hasta la crisis del 2008 que los obligó a... Pues sin duda, sí, vamos a empezar con justamente ahora sí, de 77 para acá, que es una gran historia, pero tenemos que hacer una pausa que es muy breve, no se vaya.
Volvemos de inmediato. España es el segundo inversionista en México y el primero entre los miembros de la Unión Europea. Entre 1999 y 2016, la inversión acumulada de España en México fue de 56.840 millones de dólares. Bueno, y seguimos conversando con el doctor Mario Ojeda. Hace 40 años, doctor, cuando efectivamente México entonces reconoce a España, el Estado español, hay un clima de euforia. Sí. Que no sé bien cómo explicar, si porque López Portillo va y va a Caparroso, y entonces siente efectivamente que Quetzalcóatl regresa a España y encuentra una España eufórica que lo recibe además como un presidente muy carismático, que en esos momentos todavía lo era. Y o sea, tú este clima así como de entusiasmo extático, ¿cómo te lo explicas, Mario? Bueno, el del arranque. Claro, ahí yo, voy a hacer una conjunción entre mis remotos recuerdos de niño, ¿sí? Cuando fui a España, por primera vez, que fue en ese año 77 que nos llevó mi padre, y que lo veíamos todavía como un país desatrasado, la verdad, lo veíamos como, y de verdad, es decir, un viaje en tren Madrid-Barcelona, pues en el que llevaban chivos y borregos literalmente dentro del tren. Y eran 15 horas, ¿no? Y eran 15 horas, y todavía Madrid sí era una ciudad gris, de monjas y de guardias civiles con muy pocos atractivos en aquella época. Así pueblerino, ¿no? Exactamente, y la veíamos como por debajo, yo creo, ¿no? Veíamos, incluso, bueno, hay películas de la época en que retratan, hay una película de Martínez Soria, que es un cómico español, del tardofranquismo, que viene a México y todo le parece más moderno, ¿no? Para empezar, descubre que hay divorcio en México, cosa que en España no existe. Entonces, para él es fascinante porque puede divorciarse de su esposa. Entonces, bueno, y retrata a México como una orbe moderna y tal. Exacto. Y luego yo creo que también coincide que en esa época, recordemos, pues que se acaban de descubrir los yacimientos petrolíferos que nos iban a llevar. Y vamos a administrar la abundancia. Teníamos que administrar la abundancia. Y España estaba en una crisis económica muy, muy aguda, y llega como una especie exactamente de Mr. Marshall, ¿no? A Caparroso, que es el pueblo de sus antepasados, llega ahí a distribuir, ¿no? Como el hijo pródigo. Exactamente, lo reciben como el hijo pródigo. Era un poco, pues sí, daba un poco de vergüenza ajena esa gira, ¿no? Y fue un poco... Pues sí, tuvo un componente de euforia impresionante, ¿no? Impresionante. ¿O era la prensa de la época que lo relata así, Mario? No, bueno, también es que yo creo que sí, en esa época todavía la figura presidencial era reverenciada, ¿no? Sí, era el gran Tlatoani, y él, bueno, además él tenía ese histrionismo, ¿no? Que se presentaba como el Quetzalcóatl, como etcétera, ¿no? Sus discursos, recordemos pues que era un gran orador y muy retórico. Recursos. Exactamente. No me acuerdo cómo es el discurso de Caparroso, pero fue muy célebre, ¿no? Así es, ¿no? Regresa el hombre, no me acuerdo. Y sí lo reciben, bueno, verdaderamente es increíble. Pero cómo cambian las cosas de un sexenio para otro, porque pues el sexenio siguiente es el sexenio de las vacas flacas en México, y es el despegue español, es decir, 82 es la alternancia en España, llega Felipe González, este socialista joven, moderno, con este grupo de intelectuales, Maraval, Narcís Serra, Solana, reforman a ese ejército irreformable y golpista, lo integran a la Alianza Atlántica, llevan a cabo el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea, la reconversión industrial, inauguran el AVE, la Expo de Sevilla, la Olimpiada, etcétera. Entonces, en esa época ellos se van espectacularmente para arriba y nosotros nos hundimos de una manera. Sí. Y parecería que a partir de entonces, no sé si es cuando empezamos a ver ya como, más bien como un referente, el tema de la transición española, que parecía justamente despegar de una manera, ¿no?
impresionante, y mientras aquí nos estaba exactamente tomando, y hay que decir una parte también, que nos estaba tomando más tiempo inclusive en esta transición política. La alternancia. La alternancia, porque hablaba Leonardo justamente como de la coincidencia del 1977 con la ley Reyes-Heroles, que hablábamos ahora justamente de reconocimiento de las izquierdas y demás, pero nos tomó 20 años para que en todo caso hubiera una mayoría opositora en el Congreso, ¿no? Bueno, es que si hacemos una trayectoria paralela, exacto. El octubre del 82 de ellos es la euforia, y el julio del 88 para nosotros es, pues, el escepticismo, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? En todo caso, pues sí. La caída del sistema. La caída del sistema. Pero a ver, el arranque de las relaciones, ya hablábamos de lo eufórico, un López Portillo que lo usa a fondo, además el hombre se ve que lo disfrutó enormemente, pero nombrar a Díaz Ordaz el embajador, eso fue, digamos, un balde de agua fría en un ambiente tan eufórico, Mario. Para mí es una decisión incomprensible, que no ha sido esclarecida. Pues digo, hay los que han analizado el asunto, dicen que si era con dedicatoria Echeverría. Para mí me resulta arcano, ¿no? Porque, bueno, pues digo, ¿qué mensaje le querían dar a Echeverría? El presidente que ya había terminado. Sí, pierde a un aliado que era Carlos Fuentes, que renuncia a la embajada en París. Y en España lo primero que dijeron, nos mandan a un presidente que está acusado de la matanza del 68. Claro, no era el mejor, no era el mejor augurio, ¿no? Como de estar. Era lo más parecido al generalísimo. Claro, caso, estamos ¿no? celebrando. Exacto, en el fondo hubiera dicho sí, la verdad que. Y les mando un carrero blanco de embajador, ¿no? Es decir, para mí es irracional, pero como tantas cosas inexplicables que esa quizás sea la más. Además tengo la impresión, además bien enfermo y dura muy poco tiempo. No me acuerdo cuánto tiempo duró en la embajada. 45 días. O sea, es un... Pero el hombre iba, o sea, muy a su pesar, ¿no? O sea, no parecía que eufórico dijera, a ver, voy a abrir las relaciones con España, ¿no? No, bueno, es precisamente de esa época es cuando la conferencia de prensa en la que él le dice al periodista, y si no fuera por mí usted no estaría aquí, jovencito. Va a disgusto, y luego incluso, bueno, cuando renuncia a los 45 días mandan a un banquero de poca monta, José Gómez Gordoa, que tampoco era una figura, pues no sé, se había pensado en tanta gente que podía haber sido... Bueno, tampoco me lo explico, ¿no? No es sino, yo creo que hasta que, bueno, ya empiezan a mandar a gente como Silva Herzog o como Enrique González Pedrero, vamos, figuras de talla, ¿no? Pero pues los primeros... Pero es cierto eso, que mandaba un mensaje de que al final quien iba, así como la hacienda se iba a llevar en Los Pinos, la relación con España también, y entonces mandabas a alguien como, digamos... Pues no de primer nivel, en todo caso diplomático, o que pero lo de Díaz Ordaz es que sí, por donde lo veas es inexplicable, y era hasta ofensivo incluso. Más una descortesía pedir placet de los 45 días. Dicen que el señor está enfermo, que ya se regresa a México. Sí, no, bueno, fue de verdad una decisión irracional. ¿Cuándo empieza ya, digamos, con potencia la representación de México en España? Digo, más allá de los fastos de un López Portillo, nada más como anécdota, un día estuve en Manises, un pueblo allá en la costa mediterránea, y me oyeron el acento. Usted es mexicano, sí. Nosotros adoramos a su presidente, a López Portillo, porque pasó por aquí y un día le dijimos, nosotros México no lo conocemos, presidente. Les mandó un avión de aeronaves de México para que vinieran e hicieran contactos con gente que hace cerámica en México. O sea, esos desplantes torrijistas de López Portillo, pues por supuesto a aquellos pueblerinos de Manises les parecían, este señor las puede todas. ¿No? Bueno, pero con fundamento económico, ¿no? Porque es la época de la bonanza petrolera. Recordemos, así nos fue después. No, bueno, pero incluso la inversión que se tuvo en Repsol data de esa época, ¿no? Cuando Pemex compra. Volveremos sobre eso, que es un tema interesante. No, y déjame agregar a la anécdota y lo que estábamos contando, que pues quizá también de las primeras veces que fui a España, me acuerdo mucho que en el famoso hotel Villa Magna del Paseo de la Castellana, ¿no? Un hotel de mucho lujo, ahí llegaba doña Carmen Romano, pero llegaba con todo y su piano de cola, que tenían que subirlo a la habitación. Que tiraron una pared para que pudiera entrar el piano de cola. Entonces, nada más para
completar llegaban tu con gran anecdotario de justamente el despliegue. ¿No? Siento que parecía como estos árabes, ¿no? Que ahora llegan con el séquito y todo, pues así llegaban. Leonardo dijo torrijista, Sí. yo creo que más como Ferdinand Marcos Sí, e Imelda pues Marcos. algo más Torrijos así. era famoso así, iba repartiendo dinero. pero Pero sí aquí está era- como aquel embajador que tú narras que llegó con pistola, ¿no? Al Palacio Real. Le dijeron, "Oiga, no es apropiado. Un mexicano nunca deja su pistola". Y luego decimos que los gringos están locos por las armas. Pero Otro bueno, presidente llegó con botas, entonces. sí, pero están menos ofensivas. Pero a ver, ¿quién empieza ya propiamente la representación digamos, diplomática mexicana en España a darle más contenido a la relación? ¿Cuándo se empieza a fraguar lo que ha sido la aventura multilateral más importante, Mario, que es el iberoamericanismo? Es decir, ¿cuándo empieza ya, digamos, la parte más seria, después de la euforia esta que describíamos? Bueno, pues claramente con dos presidentes muy polémicos, muy controvertidos, pero sin duda, bueno, pues de una estatura muy grande, que fueron Felipe González y Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que le dan contenido a la relación, es decir, bueno, pues precisamente yo creo que uno de las grandes aportaciones, más allá de la retórica, es el lanzamiento de estas cumbres iberoamericanas y de la Que comunidad iniciaron con Salinas. iberoamericana de naciones, bueno, pues que arranca en Guadalajara, y luego en Sevilla, y bueno, que han ido perdiendo relieve e importancia, porque bueno, pues España cayó en la crisis tal, pero que sin duda, bueno, Pues sí fueron un mecanismo de Siguen interacción siendo. y de... siguen siendo, Sí, y han dado sí. frutos concretos, ¿eh? Por ejemplo, digo, uno poco conocido, porque no lo han difundido mucho, es que si uno, por ejemplo, trabaja en Ecuador, un mexicano trabaja en Ecuador y luego trabaja en España, los años que trabaje y que cotice a la Seguridad Social Se le son acumulan. acumulables, ¿no? Entonces, digo, son logros concretos. ¿no? Concretos, sí. Más allá de la retórica y de los grandes propósitos grandilocuentes que estas cumbres suelen tener, ¿no? Bueno, y si CELAC, que tiene 7 años, no ha logrado consolidarse, porque no van, finalmente la cumbre iberoamericana desde los 90 ha tenido una continuidad y es lo más parecido a una instancia de diálogo político continuo que tenemos en toda la región, lo cual no es menor, ¿no? No, para nada. Yo creo que es uno de los grandes aportaciones. Y bueno, y en términos culturales Sí, también hay eso un te iba a decir. acercamiento en esa época muy grande de la que hemos hablado. Cambia también nuestra percepción, ¿no? Decíamos esto de que se veía a México, yo me acuerdo, pues la generación de mis padres hablaba de España como un país atrasado, primitivo, no era un país emular. Para nuestra generación fue todo lo contrario, ¿no? Era una sociedad abierta, más liberal, más También hay, sí, del destape, el Sí, cine español, claro. Carlos Saura, etcétera, los grupos musicales del rock que cantado en español. Es que Cría Mocedades. Cuervos de Saura Sí. refleja perfectamente la España que a ti y a mí nos tocó ver de niños, por supuesto a Verónica, ¿no? Así es. No, así bueno, es. pero de todas formas sí algo todavía Sí, se una veía, España pero lúgubre, ¿no? sí, Luego una España exacto. luminosa. Y luego luminosa, justamente, inclusive en términos de mercadotecnia, ¿no? De aquella España que entonces ya se vende como el sol, ¿no? Español y todo esto. Sí fue una digamos, una transformación muy importante y una transformación también del ánimo, ¿no? Español. Y ahora que hablábamos de las cumbres también y de la parte cultural, también hay una reivindicación como del idioma español, ¿no? Es decir, de encontrar el valor incluso económico de toda una región, ¿no? Iberoamérica, que comparte no solo historia, ¿no? y cultura, sino una lengua que se vuelve como un elemento también, ¿no? Absolutamente, ¿no? Bueno, pues están todos estos fastos, ¿no? El quinto centenario del encuentro 92 y bueno, que se celebra una serie de iniciativas editoriales, se publica, bueno, infinidad de cosas, ¿no? De la Edad de Oro, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana son difundidos allá, Juan Rulfo, etcétera. Los escritores españoles se empiezan a leer, no los del exilio, los que se quedaron también se empiezan a leer en México. El Nobel de Cela es por esa época también, me parece, Sí. ¿no? Sí. Y el de Paz también. Es correcto, 90, sí, sí. así es. Vamos a una pausa, ¿les parece? Regresamos en un instante. Entre 1999 y 2016, 5.000 empresas españolas invirtieron en México en los sectores financiero, de medios de comunicación e industria manufacturera.
A fines de 2015, más de 4.000 estudiantes mexicanos estaban matriculados en el sistema universitario español. Bueno, y seguimos conversando con el doctor Ojeda sobre las relaciones México-España, que son, además de la relación con Estados Unidos, el bilateralismo más importante que tiene este país, por razones económicas, por razones de todo tipo. Pero a ver, te pregunto, estábamos en Salinas, en Felipe González, que le dieron una proyección muy potente al espacio iberoamericano y que, bueno, pues plantearon un montón de iniciativas, algunas de ellas interesantes. En el momento en el que Salinas es presidente, se empieza a discutir también la posibilidad de que México se acerque más a Europa. Sí. Europa pide en estos momentos la cláusula famosa democrática y no se ven las condiciones apropiadas para que eso ocurra. Finalmente acabamos suscribiendo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que está ahora renqueante, pero ese es otro tema, esa es otra historia. Con Zedillo, sin embargo, logra cuajar esta aspiración mexicana de la diversificación. Y celebramos con la Europa, no me acuerdo cuántos miembros eran en esa época, creo que 15, ¿no? Sí, todavía en aquella época, pues un acuerdo global que tiene un componente de libre comercio y varios capítulos más. Esa parte, cuéntanos. No, bueno, eso yo creo que es uno de los grandes aportes y legados de la relación bilateral, porque España sí jugó un papel ahí destacado en que México alcanzara este acuerdo de libre comercio y de diálogo político con la Unión Europea, que sigue vigente, que ha sido desaprovechado desde mi punto de vista, que ahora, bueno, hay un intento por ampliarlo e intensificarlo como una manera de contrarrestar nuestra dependencia excesiva con los Estados Unidos. Es comercio, diálogo político, cooperación e intercambio social civil, ¿no? Así es, y bueno, tiene muchos capítulos y es, te digo, un acuerdo que todavía tiene muchas posibilidades y que ha sido subutilizado. Porque sigue dándose esta relación especial en la Unión Europea de que países que tienen una relación privilegiada, por ejemplo, España con México, como que le maquilan a la Unión Europea la política exterior, ¿es más o menos así? Un poco opera de esa manera, ¿no? Y yo creo que ahí sí se ha delegado a España con México y a Portugal con Brasil, ¿no? Efectivamente. A Francia con África. Así es. O sea, cada quien, o probablemente Inglaterra con otros países, cada quien el que entiende, la región que entiende mejor, ¿no? Pero en ese sentido somos privilegiados porque ni Argentina ni Brasil han conseguido todavía un acuerdo. Digo, llevan años de negociaciones con la Unión Europea y no lo tienen. Y nosotros sí lo hemos tenido, pero precisamente al estar obnubilados con nuestro vecino del norte se ha desaprovechado y solo ahora que nos están dando cosas es que vemos la posibilidad. Estamos volteando nuevamente hacia Europa, ¿no? En un momento además nuevamente muy difícil para Europa, digamos, en su conjunto y de incertidumbre. Pero después de ello, finalmente, y digamos, años después, como platicábamos de lo que sucedió en España, llegamos a la alternancia política y platícanos cómo se vivió justamente las relaciones México-España, finalmente con dos gobiernos de oposición que gobernaron aquí. Claro, bueno, hay que mencionar también que en esta época de Zedillo y principios de Fox es cuando se da el gran desembarco de las empresas y de los bancos españoles a México, ¿no? Que se habla de la reconquista de América por España, que llegan los grandes bancos, Santander, el BBVA, y llega la Telefónica y bueno, varias empresas españolas y que bueno, hablan de la posibilidad de que nosotros te entendemos, hablamos tu idioma, no somos como Estados Unidos, se venden de esa manera, aunque bueno, luego algunas no se hayan comportado precisamente muy bien en nuestro país. Como nosotros y nos sorprenden. Exactamente. OHL, por ejemplo, no tiene un récord muy honroso de la que digamos, reconquista financiera, no por la vía financiera en todo caso. Somos pero hermanos. Las constructoras, pues que llegaron a saco, ¿no? Directamente, pues con los usos y costumbres, ¿no? Compartidos, ¿no? A do fueres, sabes lo que vieres. Exactamente. Y tengo muy presente cuando la noche que ganó Vicente Fox y que recibió una llamada del rey y que literalmente, ¿no? Como diríamos, lo tomó en curva y que no sabía y entonces le dice, pues buenas noches, rey, ¿no? Mi rey, mi rey, sí, exacto. Que fue realmente, ¿no? Queda también para el anecdotario. Además de la anécdota me cuelgo, ¿qué papel ha jugado la corona en todo esto? Así es. Bueno, sin duda la corona tuvo, vamos, es paradójico que el discurso, la retórica era de defensa de la República
Pero bueno, al final parece que el pueblo mexicano sigue siendo muy monárquico, ¿no? Porque digo, estas visitas, y no solo el mexicano, todos los latinoamericanos, ¿no? Pues Porque sí, hay como esta... el rey llegaba y pues la verdad es que sí había un sentimiento genuino de admiración y de respeto por los monarcas, hasta, bueno, las horas bajas de cuando lo encontraron cazando elefantes. Sí, exacto. Juanito, esas cosas no se pero hacen. pero es cierto, Pero pero es cierto, perdón, nada más antes de la abdicación, sí, 6 veces vinieron los reyes Juan Carlos y Sofía a México, y bueno, y una que han venido los nuevos reyes, Felipe y Leticia. Y la reina. Bueno, efectivamente. Sí, obviamente antes de casarse con el príncipe todos Felipe. tenemos un pasado, hasta la reina. Exactamente, y además lo tuvo en México, ¿no? Así es. Así es, pero digo, pero reforzando lo que decías tú, o sea, sí eran gente muy bien recibida, ¿no? Muy yo creo que popular, querida, ¿no? Bueno, exacto, incluso popular. el éxito de estas revistas del corazón en nuestros países bueno, esa es otra tiene mucho que ver con esa esto, ¿no? Exacto, identificación, ¿no? Sí. Yo las revistas del corazón no las leo, pero sí creo que la corona ha cumplido una función, tanto para potenciar el iberoamericanismo, o sea, el propio rey, don Juan Carlos, el que mandó callar a Hugo Chávez, ese mismo, hacía una labor de decir, a ver, la corona debe ofrecer una continuidad al espacio iberoamericano, y también reconozco que logró hacerlo en pie de igualdad. Exacto. O sea, ya no se veía la España imperial que viene a decir, sino un rey mucho más simpático. De otra manera, pues hubiera sido un hombre poco aceptado, un hombre en muchos sentidos ejemplar por la actitud que tuvo en el golpe de Estado. En fin, era un personaje popular que creo que sí le dio a la idea iberoamericana o generó las condiciones para que todos nos sintiéramos más cómodos. Sin duda, bueno, hasta ese episodio lamentable de ya cállate. ¿Por qué no te callas? Porque, bueno, con todo lo que podamos pensar de Hugo Chávez, era un presidente elegido democráticamente, cosa que Juan Carlos no lo era. Pero además otra cosa, Juan Carlos era un jefe de Estado, era un convidado. Sí, porque en la Unión Europea Juan Carlos como jefe de gobierno, no participaba en ninguna instancia. Pero sí creo que hasta se le perdonó finalmente porque yo creo que cayó bien porque cayó se hace electo democráticamente. Si rompes las normas de acuerdo. Se llama? Del buen funcionamiento de la reunión. Pero en términos protocolarios fue fatal y bueno, hasta la fecha nos acordamos. Pues exactamente, y el rey Juan Carlos que le dijo que te calles. ¿Y por qué no te callas? ¿no? Un rasgo autoritario. Totalmente. Aquí por lo menos en México le ha costado un candidato a la presidencia mucho. O sea, mandar callar a alguien, por lo menos para la sensibilidad mexicana, es muy fuerte, ¿no? Los españoles son un poquito más drásticos, sí, ese es su modo de hablar, pero ciertamente, y apoyando el punto de Leonardo, me parece que como que los monarcas entendieron, sobre todo evidentemente porque tenemos más historia del rey Juan Carlos, me parece que entendió muy bien su papel, tanto en España, en donde sí se ganó una legitimidad en el cargo, como en el papel justamente en este relanzamiento de relaciones con Iberoamérica. Integrador y como muy justamente, muy en pie de igualdad, pero además como un símbolo que nos podía vincular a todos, más allá de gobiernos, tanto en España como en Latinoamérica, digamos como esa constante, ¿no? Esa presencia constante que de alguna manera nos podía identificar, ¿no? Y fue aglutinante, como dice Leonardo. Totalmente. Retomando lo que me preguntaste, bueno, la expectativa era que en el momento de la alternancia sea la coincidencia de dos presidentes conservadores, José María Aznar, del Partido Popular, y Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional. Es decir, se auguraba que iba a haber una relación idílica, tersa y armónica, y pues, sin embargo no lo fue, porque recordemos que pues, en el 2003 José María Aznar trata de presionar a Vicente Fox para que se una al grupo de las Azores y que México lo presionó directamente para que se alíe, para que México mandara tropas a Irak, a la guerra del Golfo, y no dio su brazo a torcer Fox y salió muy contrariado de México José María Aznar. Absolutamente, sí. Que es un momento sí muy complicado. También es complicado cuando México intenta tener, Pemex intenta tener una participación mayor en una empresa energética española, y en aquel momento, para sorpresa de muchos, Felipe González, el primer ministro socialista que ya evocabas, dice, no, el nacionalismo energético es algo importante, cuando México se había abierto a todas las empresas españolas en todos los campos. Bueno, no practican lo que predican. En ese sentido yo hablo de una relación asimétrica, digo, y no en términos reales. ¿Por la colonia?
o por nuestra condescendencia, o por quizá una mentalidad colonial nuestra. Porque finalmente, ¿no? algún día me dijo Mabubani algo que me impactó. Dice, los británicos no pueden aceptar que hoy Jaguar sea de la India. A los españoles esta idea de que ellos vinieran a hacer negocios Eso aquí, está muy bien, pues sí. ya normal. Sí. Pero ¿cómo es que un señor de México quiere va. controlar Repsol? No, eso simple y llanamente no. Pero tiene que ver con esta lógica, esta descompensación imperial. Yo O sea, creo que todavía sin duda pesa es- eso en el 21. Pues nos predicaron, bueno, pues la prensa española, lo moderno, lo de hoy es que ustedes abran su economía, privaticen, dejen que los bancos, bueno, les entregamos los bancos, un sector más estratégico no puede haber. Y en el momento que tratamos de ampliar la presencia en Repsol, les entró un nacionalismo económico que, bueno, pues como... Sí. ¿Tú te sientes mancillada porque Iberdrola No. tiene los negocios que tiene en O México? porque el banco se llame BBVA Bancomer. Pero también en una de las televisoras, me parece, no sé si fue la Sexta, me parece, ¿no? Sí, que Televisa iba a entrar. Pero Televisa iba a entrar a tener más del 50% del capital y Aznar lo bloqueó también. Es decir, ellos sí son muy celosos de sus sectores. Sí, Claro. sigue habiendo eso. Hay un doble discurso, sin duda. Bueno, ahora, han entrado empresas como Cinépolis, con las cadenas de cines en España que han comprado. La Bimbo, estos Campofrío, lo compró un grupo Sigma, Cemex. ADO, Cemex, Cemex, que han tenido exacto. El presencia. país, Sí. El país también, preside Roberto Alcántara. pero no son la Telefónica. Slim no podría entrar a la Telefónica. Ya. No, ahí hay algo todavía. Y de este lado también todavía nos pesa mucho la idea de la colonia. Yo he visto a muchos compatriotas míos que todavía se asustan cuando una azafata de Iberia les habla, ¿no? O sea, como si la voz de mando fuera española. Esta señora me está regañando. Yo te digo que así O sea, habla. y además son Exacto. millonarios, todo, Sí, sí, pero sí, claro. sienten así como si te hablan como en la península, esa Sí. es la voz de mando, Mario. O sea, todavía traemos la colonia muy encima, ¿no? Muy encima, sí, muy encima. Y bueno, pues hablamos de esta negación de nuestra raíz española en la exaltación todavía. Yo creo que cada vez hay menos hispanofobia en México, ¿no? No, Eso pero ya- hay todavía este temor, ¿no? La señorita me habló Que no con sa- este aplomo que no con sabe el que que hablan las españolas. Yo no sé si los americanos se asustan cuando los ingleses hablan inglés, Así es, pero no. aquí claramente sigue siendo un contenido... Bueno, pero también podríamos decir que los del centro de México, los del norte hablan más Sí, golpeado que es los correcto, del centro mucho y los del más. sur también. Y también Sí. lo sentimos así. También Así los es. sentimos como regañones Y y sí. mandones, ¿no? Sí. Y tenemos aquí esa sensibilidad de por qué me está hablando tan golpeado, ¿verdad? Y yo no les quiero hablar golpeado, pero tenemos que hacer una pausa. Es muy breve. No se vaya. Regresamos. Estamos platicando con el doctor Mario Ojeda. En 2015, más de 100 docentes e investigadores mexicanos desarrollaban su actividad en universidades españolas. El Centro Cultural de España, ubicado en la Ciudad de México, es el más grande con que cuenta el gobierno español en el mundo. Qué bueno que siga con nosotros platicando de las relaciones México-España a 40 años del establecimiento de relaciones con Mario Ojeda. Y pues nos queda, me parece, platicar en esta última parte del programa de lo que viene justamente de donde estamos. Ya hemos hablado de, sobre todo, de esta muy intenso intercambio comercial. A pesar de que ahora Europa, como decía, está en un momento también de incertidumbre, de crisis, sin duda está en una mejor situación de la que todavía en este momento estamos nosotros. Ya hablamos de los cuestionamientos que ahora tenemos respecto del TLC y de lo que va a suceder, la incertidumbre que tenemos nosotros con nuestros principales socios aquí al norte, y cómo de alguna manera justamente estamos tratando de voltear a ver no solo hacia Europa, sino también a Latinoamérica, que en algún momento también se quejaban de lo mismo, ¿no? De que México volteaba excesivamente al norte y no al sur, y que los habíamos olvidado. Pero con España, además, bueno, con este nuevo rey, que también es otro, ¿no? Una renovación generacional,
¿cuál es tu perspectiva de lo que viene en la relación México-España? Claro, bueno, otro periodo que me gustaría decir brevemente es cuando España entra en crisis en el 2008, pues llega una emigración de jóvenes españoles a México bastante importante. Una nueva oleada. Sí. Una oleada que, bueno, sí se ha integrado a la vida nacional en distintos frentes. La relación, bueno, lo que sucede es que ambos, los gobiernos actuales, pues viven horas muy bajas, tanto el mexicano, pues que tenemos un presidente cuyo sexenio parece haber terminado prematuramente, y el de España, bueno, España que estuvieron un año sin gobierno formal y que finalmente, después de 2 elecciones, lograron consolidar este gobierno bastante endeble y precario, que es el de Mariano Rajoy. Ambos presidentes se entrevistaron en 2014 en Mejores Tiempos y hablaron de una asociación estratégica. Eso ha quedado congelado por la debilidad de ambos gobiernos, me parece. Pero yo creo que la relación discurre en otros frentes que no necesariamente gubernamentales, ¿no? Exacto. Yo te iba a decir, ya rebasa, digamos, ¿no? Los intercambios entre ambos países no tienen que pasar por los canales oficiales, ¿no? Pasan pues, por la cultura, por el comercio, por las inversiones. Como de hecho sucedía hace 40 años o 50 años. A esa reconquista española le sucede un desembarco mexicano después del 2008, ¿no? Estas empresas que dijimos, Slim, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas empresas mexicanas que han desembarcado en España. Entonces, digo, hay intereses muy entrelazados. Decíamos, bueno, las industrias cinematográficas, editoriales, la Feria de Guadalajara la Feria del Libro de Guadalajara es un imán importantísimo para las editoriales españolas, etcétera, que eso ya no tiene que pasar por los canales. Y hay presencia importante del Fondo de Cultura Económica también en España. Sí, tiene muchísimos años, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Cuándo se instala el fondo en España? Yo creo que el fondo, la verdad eso no es una buena pregunta. La Librería México, bueno, que ahora ya no se llama México, la primera vez que la vi fue en el 84. Yo creo que bajo no sé, mentiría, la verdad. Había producción editorial. Digo, de hecho, parte del poder suave de México era que los economistas se formaban de los libros traducidos en México. Parece mentira, pero esa parte ocurrió en algún momento. Pero a ver, esta parte de las relaciones de México-España ahora en estos dos gobiernos, además de la debilidad, quedaron en muy mal estado después del caso Moreira, que se ha conocido poco, pero bueno, finalmente es un caso que generó molestia entre los dos países. Pero ¿tú no ves energía política para pensar en grandes temas tipo la iberoamericana en estos tiempos? O sea, ya es administrar lo que tenemos y... Pero es que con estos liderazgos, pues tampoco veo mucha iniciativa de ninguno de los dos, ¿no? Es decir, son pues dos... Mariano Rajoy duerme al más animado, ¿no? Es anticlimático, por decirlo menos, ¿no? Y pues ambos son lame ducks, ¿no? De alguna manera. Vamos a tener que esperar, yo creo, a los cambios de gobierno. Creo que hay muchísimo, digo, hay un potencial enorme. Yo creo que tenemos que voltear, efectivamente. La comodidad, la inercia nos llevó a mirar al norte, ¿no? Pero digo, Europa es un socio natural para México. Lo decía Verónica en el primer bloque, la proyección del español en el mundo no es una tarea que nos debería unir. Tengo la impresión de que los españoles hacen mucho más con sus institutos Cervantes. Nosotros ahora, bueno, tenemos la presencia de la UNAM, este examen en el que prueban tus habilidades, tus aptitudes para hablar nuestra lengua. Yo creo que la proyección española es mucho mayor que la mexicana, a pesar del peso demográfico que nosotros tenemos. Sin duda, aunque ahí parece que la UNAM sí está recogiendo el manto del Cervantes, es decir, ante la quiebra financiera española, bueno, pues que ya esos delirios de grandeza que tenían también de la época de vacas gordas, ya no tienen cómo sufragarlo, y la UNAM sí ha entrado al quite con los institutos que, bueno, de alguna manera cofinancian la presencia del Cervantes, ¿no? En Londres, en París, en varios sitios, ¿no? Sí, pero no hemos logrado que ni en China ni en otros países la forma canónica de hablar español es como hablamos nosotros. Claro, eso sin duda tendría Sigue siendo el modo peninsular, ¿no? Pese a las telenovelas, la televisión, que yo creo que es más potente todavía la mexicana, para mal, por desgracia, digo yo, porque bueno, las producciones son más interesantes. Ahora sí hay en los términos de un convenio que se firmó
¿no? de una asociación estratégica en el 2014, sí se ha hecho también este relanzamiento, del cual en otra también oportunidad platicaba la embajadora Layou de el tema de certificaciones del español. Ese examen, sí. Exacto, examen de certificación UNAM, ¿no? Que lo hace la UNAM y lo hace el Instituto Cervantes. Tiene un como CIELE o una cosa así. Pero en el tema de esta como relación privilegiada, el embajador actual de España en México sí daba datos interesantes de que tenemos un intercambio comercial de 8,000 millones de dólares, sí. Que México es el primer mercado para los productos españoles en Iberoamérica y España es el cuarto mercado de exportación de México en el mundo y el 14º proveedor de España en el mundo, el primero de Iberoamérica. Entonces, evidentemente sí hay una como espacio para esta proyección de la que hablaba Leonardo, que me parece que también nos podría ayudar a ambos, ¿no? O sea, sobre todo frente a la precariedad también que hablas de los gobiernos, frente a una Europa y sobre todo una España que habrá que ver después de la gestión del Brexit, como la gestión del Brexit, me refiero más en tema de qué sucede con Escocia, por ejemplo. O con el catalán. O con el exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente. A eso me refiero, exacto, de que seguramente estarán muy pendientes los catalanes de cómo se resuelve o cómo Escocia transita entre esta idea de que ellos se quieren quedar como miembros de la Unión Europea, independizarse, etcétera. O sea, sí hay un tema, ¿no? Particularmente en España de preocupación y aquí, bueno, pues también, ¿no? Tenemos justamente el año que entra un año muy difícil, complicado, pero como que habría, ¿no? Oportunidades en todo caso de que de alguna manera nos volteáramos a ver, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que sí, ambos países están pasando por procesos de reconfiguración, pues que todavía no sabemos a dónde nos van a llevar. En el caso de ellos, bueno, ese secesionismo catalán que ha adquirido renovados bríos. Exacto. Que abre un signo de interrogación muy grande, de nosotros la elección que nos viene. Lo que evocó Leonardo, que digo, episodios muy desafortunados como lo del Moreira, que es arrestado allá y que aquí se le exonera como si nada. Diputado. O peor aún, bueno, otra vez hablando de la irracionalidad de por qué se nombra a Díaz Ordaz embajador, pues inaugura una tradición de mandar impresentables, ¿no? Fidel Herrera como cónsul en Barcelona, pues tú me dirás, ¿no? Es decir, no digo nada. Omito cualquier opinión, que generó una reacción absolutamente terrible y nadie entiende qué ganó con todo eso. Sí. Pero, a ver, 40 años de distancia. Tú hablabas de una España en la que hacías 14 o 15 horas en el tren, hoy tienes alta velocidad todo el día, puedes ir Madrid-Barcelona en 2 horas y media. Puedes ir a comer a Barcelona y regresar, igual te conectan a Valencia. Prácticamente toda España tiene conexiones en alta velocidad. Las autopistas, bueno, cambiaron radicalmente y es un país diferente al de hace 40 años. ¿Sigue siendo un elemento inspirador para México como, digamos, camino a la modernización? No, pues sin duda en muchos frentes. A ver, se cruzaron los caminos. En 1970 el metro de la Ciudad de México era un modelo para el mundo. Venían los extranjeros y lo veían con admiración como un metro limpio, moderno, etc. Hoy en día es un metro en ruinas. El metro de Madrid en los años 70 era un metro, un cacharro. Y ahora, bueno, pues es de hiperlujo, con aire acondicionado, etcétera, ¿no? Es decir, sin duda, claro que hay muchas cosas que, claro, en las que, bueno, pero cuando llegábamos a Baraja decías el aeropuerto de México mucho mejor que más moderno, ahora bueno, México sigue siendo el mismo. Pues sí, todos, aunque vamos a tener uno de Norman Foster, ¿no? Sí. Bueno, oye, eso no sé si lo veremos tú y yo. Oye, no, pero déjame antes de concluir llevarte un poquito en esta perspectiva de sobre todo tomando la palabra de Leonardo de si sigue siendo una inspiración. Si volvemos justamente al momento de hace 40 años y lo que pasó, que tú hablabas justamente de esta transición española
española que se dio de manera muy vertiginosa y muy afortunada, yo reflexiono sobre el nivel de desconfianza que tenemos nosotros aquí en México y si ese modelo de transición española en la que contra todo pronóstico tuvieron que confiar unos en otros, o sea, poner el objetivo de hacia dónde querían llevar España y confiar unos en otros porque no había de otra y salir adelante. Con lo que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Con la descalificación permanente de todo lo que hacemos porque venga por de quien viene en lugar de ver por los méritos propios, ¿no? Ahí sí yo siento que sigue siendo una fuente válida de inspiración y no sé si estarías de acuerdo conmigo. Sin duda, bueno, la cultura de la suspicacia que impera en este país es aterradora, ¿no? Es decir, cualquier negociación que se haga en términos confidenciales se hace en lo oscurito, ¿no? Por lo tanto es inconfesable, ¿no? Siempre es una traicionera, etcétera, ¿no? Paradójicamente los españoles de hoy poco tienen que ver con esa transición, es decir, la clase política actual tiene mucho más que ver con esa cultura de la suspicacia, ¿no? Todo este reclamo de Podemos, de que la transición modélica, lo dicen entre comillas, pues fue más bien una cesión absoluta de la izquierda. Es que rato, vea todos estos. Exacto. No, a Narcís Serra lo están empapelando. ¿Cómo les dice a esos muchachos que no tienen razón, doctor? No, yo pensaba un placer tenerte con en nosotros. gente como Leonardo, Suárez. Verónica, ¿no? muchísimas gracias. Sí, claro. Sí. Nos vamos al oscurito tú y yo ahora. Exactamente. Pero invitamos a nuestros amigos del auditorio a que la próxima semana nos acompañe en un programa más de Incursionando. Aquí nos vemos. A nivel mundial, México es el sexto inversionista en España y el primero de Iberoamérica. Para saber más sobre estos temas, visita las siguientes páginas. Secretaría de Relaciones Exteriores, www.gov.mx/SRE. Embajada de España en México, www.exteriores.gov.es. Centro Cultural de España en México, ccemx.org/.